Aquí estamos nuevamente en el entorno ya conocido de la playa llamada Área de Bom. Tenemos un día precioso aquí en Galicia y quiero aprovecharlo para compartir con vosotros un poquito del paisaje, de la naturaleza y por supuesto de la palabra de Dios, que es la que habla a nuestros corazones. Nuestra lectura hoy está en Esther, capítulo 3, versículos 1 al 6. Y dice así: Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el agageo. Lo honró y puso su silla por encima de las de todos los príncipes que estaban con él. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta real preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces el mandamiento del rey? Así le hablaban cada día, pero él no los escuchaba, debido a lo cual lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, pues él ya les había manifestado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, se llenó de ira. Pero no contento con castigarlo solamente, y como ya le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo, procuró Amán destruir a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a todos los judíos que había en el reino de Asuero. Otra vez, como sucede con frecuencia en el libro de Esther, solo se informa de las acciones de los participantes. No hay análisis ni evaluación moral de sus motivos. No hay nada en el texto que indique si los actos de Mardoqueo eran justificados o si resultaban de un fervor equivocado. Simplemente nos enteramos de la manera en que surgió la crisis que habría de afligir al pueblo judío. Además, se nos proporciona muy poca información acerca del motivo que tuvieron los funcionarios que acusaron a Mardoqueo. Parece que trataron de darle suficiente tiempo a Mardoqueo para que cumpliera las órdenes del rey, pero al fin se vieron obligados a informar sobre su conducta. Sin embargo, no hay duda acerca de la actitud ni del motivo de Amán. Respondió con odio irracional, exagerando por completo la ofensa aparente. Amán es el malo de la historia. La exaltación de Amán pondrá en peligro no solamente la posición de Esther y Mardoqueo, sino también la supervivencia del pueblo hebreo. Dios ha colocado en palacio a sus siervos con el fin de preservar a su pueblo. El diablo no tarda en mover sus peones con el fin de destruirlo. Puesto que el nombre de Amedata no aparece en ninguna otra cronología bíblica, podemos suponer que se trata del padre o de un antepasado inmediato de Amán. Lo verdaderamente significativo, sin embargo, es que Amán sea descendiente de Agag, algo en lo cual el texto seguirá insistiendo en los siguientes capítulos. Esto explicaría la antipatía visceral que tuvo hacia Mardoqueo. Pero para entenderlo tenemos que volver atrás en la historia de Israel y considerar dos momentos cruciales en la relación entre los judíos y los amalecitas. El primero tiene lugar cuando los israelitas van camino de la tierra prometida desde Egipto, y la historia está en Éxodo 17, donde se relata la batalla que Israel gana con Moisés orando en la cumbre del monte con sus brazos sostenidos por Aarón y Hur. Maravillosa lección de intercesión, de compañerismo y de apoyo, mientras Josué libraba en el valle la batalla. Moisés, Aarón y Hur luchaban en oración. Los amalecitas eran descendientes de Esaú. Su historia está en Génesis capítulo 36, versículo 12, y también encontramos algo en Primero de Crónicas capítulo 1, 36. Es decir, de aquel que
de alguna manera fue aborrecido por Dios, Esaú. Malaquías capítulo 1, versículo 3 y Romanos capítulo 9, 13, que despreció su primogenitura frente a su hermano Jacob. Génesis capítulo 25, versículo 34. En este sentido, Esaú prefirió los bienes materiales a los valores espirituales. De hecho, la pugna entre amalecitas e israelitas comenzó simbólicamente ya en el vientre de Rebeca, cuando los gemelos Esaú y Jacob luchaban dentro de ella. Esaú y Jacob se alzan como símbolos de dos actitudes antagónicas ante los bienes espirituales. Jacob, embustero y antipático, sin embargo, tiene un corazón para Dios. En cambio, Esaú descuida su herencia espiritual y vive para la carne. Y sus descendientes son una clara muestra que de tal palo, tal astilla. En tiempos del éxodo, los amalecitas se habían convertido en un pueblo poderoso, nada menos que en la primera de las naciones, según la profecía de Balaam. Las Escrituras afirman que su agresión contra Israel no fue un acto legítimo de autodefensa ante el temor de la hegemonía israelita, sino un ataque cobarde inspirado por la incredulidad. En Deuteronomio 25, 17 al 18 tenemos el relato de estos eventos. Recuerda, dice Dios, lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, cómo vino a tu encuentro por la espalda y atacó a los tuyos, a los agotados en la retaguardia, cuando estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Amalec no temió a Dios, y es ahí donde encontramos el quid de la cuestión. Los amalecitas se endurecieron ante la evidencia fehaciente de la presencia de Dios con Israel, prefiriendo creer que el universo y el destino de los pueblos está en manos de la suerte y de la iniciativa humana. Detrás de la actuación de Amalec había una siniestra filosofía incrédula que negaba todo derecho al Dios creador. El acto de Amalec fue un desafío afirmado sobre la base de la negación de la existencia de Dios y sobre el postulado de que solo el azar domina el universo. Y esto es lo que se ve en la acción de Amán 1000 años después de lo que había acontecido con sus ancestros en el tiempo del Éxodo. Cuando Dios declara la guerra a Amalec y ordena su aniquilación, no es por meras razones de interés político, sino porque existe un profundo antagonismo espiritual entre la antigua filosofía amalecita y la verdad de Dios. La guerra, de hecho, está declarada ya de antemano. Si el pueblo de Dios no extirpa a Amalec, la incredulidad diabólica que Amalec profesa acabará con el pueblo de Dios. Por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos, le dice Dios en Deuteronomio 25, tendrás que quitar la memoria de Amalec de la tierra en la que has de habitar. Y esta confrontación sigue presente. Nosotros también estamos involucrados en una guerra sin cuartel entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, entre los valores de la fe y los de la incredulidad, entre el pueblo de Dios y las huestes ocultas del mal. Por supuesto, nuestras armas no son carnales y nuestra guerra no consiste en la eliminación física de nuestros enemigos, sino en el uso eficiente de toda la armadura de Dios y el correcto manejo de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo pensamiento y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, dice Pablo escribiendo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 10, versículos 4 y 5.
Pero si la Iglesia no defiende los derechos de Dios y no declara la guerra contra la incredulidad de la sociedad que la rodea, pronto descubrirá que la incredulidad acabará con ella. Y en este sentido la guerra contra Amalek prosigue. Hay una antigua canción que dice: ábrenos, Señor eterno, ábrenos aquel camino que a Israel tu pueblo abrieras, libertándole de Egipto. Y a través del mar de gentes marcharemos a la voz de tu ungido. Si Amalek cortare el paso, Amalek será deshecho, y a Sión, la amada patria, por tu brazo llegaremos, y en la luz de tu presencia cantaremos tu poder y amor eterno. Nosotros, como los israelitas, somos llamados a luchar contra Amalek, contra todo espíritu de incredulidad. Notemos bien, por tanto, la insistencia de Dios en que Amalek debe ser destruido. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y era un mandamiento de Dios para el pueblo de Israel. Nosotros hoy libramos una batalla espiritual y no podemos ignorarla. Mardoqueo, por mucho que le instaron, se negó a rendir homenaje a Amán. Hay autores que critican como altiva esta actitud de Mardoqueo, pero tenía varios motivos para obrar así. Dar tales honores a un perverso era de algún modo menoscabar el honor debido a Dios. Mardoqueo, en un capítulo apócrifo que no aparece en nuestras Biblias y que no es reconocido como palabra de Dios, se dirige a Dios de esta manera: tú sabes, Señor, que no por altivez, ni por soberbia, ni por amor propio hice esto de no prosternarme ante el orgulloso Amán, porque dispuesto estaba a besar las plantas de sus pies para salud de Israel. Mas hice esto para no poner la gloria del hombre por encima de la gloria de Dios. Vuelvo a aclarar que es una oración apócrifa, pero que está contenida en documentos extrabíblicos. En segundo lugar, es muy probable que Amán se arrogase honores divinos. El Midrash dice que llevaba en el vestido la imagen de un ídolo, así que Mardoqueo no podía arrodillarse ante él por motivos de conciencia. Y en tercer lugar, Mardoqueo que creyó cometer una vileza arrodillándose ante una amalecita cuando Dios les había jurado perpetua guerra y había ordenado solemnemente que su memoria debía ser borrada de debajo del cielo. Lo que sí podemos saber con certeza es el odio irracional que surgió en el corazón de este hombre, que le llevaría a buscar una venganza que no solo afectara a Mardoqueo, sino a todo su pueblo. Era la furia instigada por Satanás. 5 años han pasado desde que Ester ha sido coronada reina. Satanás trabaja. La promoción de Amán se le fue a la cabeza y lo convirtió en un homicida. Siendo un judío fiel, Mardoqueo no podía inclinarse ante Amán, y esto encolerizó en exceso a este gobernador tan arrogante. El palacio sabía que Mardoqueo era judío, pero no sabía que Ester también lo era. Amán decidió destruir a todos los judíos simplemente debido a su malicia hacia Mardoqueo. Nuestra oración escrita esta mañana es: amado Padre, abre nuestros ojos para que seamos conscientes de que hay una batalla espiritual en la que estamos involucrados. Satanás quiere destruir la iglesia y se opone con ferocidad al Evangelio de Cristo. En ti está la victoria, en ti está la fuerza, en ti está el poder. Llévanos siempre en triunfo por tu gracia y misericordia. En tu nombre, amén. Os espero mañana, Dios mediante, para seguir meditando en el libro de Ester. Manteneos bendecibles.